Bueno, muy buenos días. Vamos a ver hoy este segundo seminario. En este caso es un seminario de integración, así que vamos a repasar algunos conceptos que vimos en el seminario inicial de examen físico cardiovascular. Y en particular lo que le vamos a dar hoy es la semiología del examen cardiovascular de las enfermedades valvulares. Como ustedes saben, uno de los capítulos más amplios y quizás también más complejos de la semiología médica en general corresponde al examen de los pacientes que tienen valvulopatías. Y en particular, quizás lo que más nos interese justamente es hacer no solamente el diagnóstico clínico de las valvulopatías, sino la valoración, ¿sí?, de su severidad. Es decir, nos interesa en un paciente no solamente hacer el diagnóstico correspondiente de forma correcta, sino también determinar qué tan grave es la valvulopatía que nosotros sospechamos que el paciente tiene. Vamos a dividir este seminario en dos partes. Por un lado vamos a ver primero las valvulopatías aórticas y posteriormente vamos a ver las valvulopatías mitrales. En primera instancia lo que vamos a ver es estenosis aórtica y posteriormente insuficiencia aórtica. La estenosis aórtica es sin lugar a dudas la valvulopatía más frecuente que hoy en día nos toca ver en la práctica médica. Se considera que a partir del año 2020 va a ser la tercera patología cardiovascular en orden de frecuencia, luego de la enfermedad coronaria y de la insuficiencia cardíaca. Es decir, cada vez más vamos a ver pacientes ancianos habitualmente, pero no siempre, con patología de la válvula aórtica, fundamentalmente esclerodegenerativa. ¿Y qué es lo que necesitamos saber de la estenosis aórtica? Necesitamos saber que hay una causa que es congénita, ¿sí?, que es la valvulopatía congénita más frecuente, que afecta entre el 1 al 2% de la población general, que es la aorta o la válvula aórtica bicúspide. Ustedes saben que la válvula aórtica en condiciones normales tiene un área valvular que ronda los 3 a 4 centímetros cuadrados, que está compuesta por tres valvas: la valva coronariana derecha, la valva coronariana izquierda y la valva no coronariana. Ustedes tienen en esta imagen en diapositiva, ¿sí?, en la imagen superior, cómo se ve la válvula aórtica en el momento de su máxima apertura y en el momento de su cierre, ¿sí? Esto nosotros después lo observamos bastante claramente en la ecocardiografía, que es el método diagnóstico, sí, de evaluación, que es casi, diría yo, el gol estándar hoy en día para todas las valvulopatías. Entonces dijimos, la causa valvular de la estenosis aórtica, la aorta bicúspide, que es la valvulopatía congénita más frecuente, ¿sí?, también es acá una de las causas de estenosis aórtica más frecuente. Pero dentro de las adquiridas, fíjense en la parte baja del listado, tenemos la degenerativa. Un ejemplo de estenosis aórtica degenerativa, ustedes van a encontrar en esta diapositiva en la foto con la letra D. Fíjense cómo se van generando nódulos de calcio que fundamentalmente se van a posicionando en la parte baja, ¿sí?, en la base de la válvula, y van generando con el paso del tiempo un proceso de cierre de la válvula bastante característico, ¿sí? Entonces, la estenosis aórtica valvular adquirida degenerativa es la que hoy más frecuentemente vemos. Por un lado, porque aparte la expectativa de vida de la población es cada vez mayor, con lo cual vamos a encontrar, como dijimos entonces, cada vez más pacientes con estenosis valvular aórtica adquirida degenerativa. Otras causas de estenosis aórtica, ¿sí?, son las que se llaman subvalvulares, que son el 15% del total, y las supravalvulares, que son el 7%. Por otro lado, las subvalvulares se subclasifican en membranosas, ¿sí?, y tuneliforme. En general, la estenosis aórtica subvalvular también se la puede definir, ¿sí?, como por membrana fija, es decir, hay una membrana congénita que se opone al flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la arteria aorta, que tiene características particulares y también un tratamiento particular. Y por otro lado también una estenosis aórtica, subaórtica dinámica, ¿sí?, generada por la hipertrofia habitualmente del septo interventricular en su porción basal, y que genera, junto con un desplazamiento anómalo de la valva anterior mitral, un efecto de obstrucción al flujo dinámico, es decir, es una obstrucción dinámica que se
que se ocurre fundamentalmente en la mesosístole, ¿sí? Y que tiene, vamos a ver después, características semiológicas muy particulares. Con respecto a las estenosis supravalvulares, que son las menos frecuentes, la que siempre tenemos que recordar es el síndrome de Williams, síndrome también de origen genético, que se caracteriza, aparte de tener una estenosis supravalvular aórtica, tiene además hipercalcemia, tiene características faciales que se las denomina habitualmente cara de duende, ¿sí? Y habitualmente algún tipo de retraso madurativo, ¿sí?, en el crecimiento. Otras causas que hoy vemos menos frecuentemente del orden de las causas adquiridas son la reumática, ¿sí? La estenosis valvular aórtica de etiología reumática, como ustedes ven en la foto, en la imagen C. Fíjense que lo que hay es comisura comisural, digamos, fusión comisural, y en general el 25% de los pacientes que tienen estenosis valvular mitral de origen reumático también tienen estenosis valvular aórtica, pero es excepcional que exista agresión reumática aórtica sin que el paciente tenga además agresión de origen reumático, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito la fisiopatología de la estenosis valvular aórtica. Fíjense que la fisiopatología, fundamentalmente lo que tenemos es una obstrucción progresiva, ¿sí?, del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un aumento de presión intraventricular, ¿sí?, es decir, se genera un gradiente sistólico entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta, ¿sí?, a través de una válvula que está estenosada. Por lo tanto, van a ocurrir cambios adaptativos dentro del ventrículo izquierdo, sí, que tienden a intentar normalizar, ¿sí?, el volumen minuto, que intentan normalizar el estrés parietal y la función sistólica del ventrículo izquierdo. El mecanismo adaptativo número 1 entonces es la hipertrofia concéntrica. Fíjense en la imagen arriba a la derecha, ¿sí?, es un corte de necropsia de un ventrículo izquierdo sumamente hipertrofiado, con una hipertrofia concéntrica, ¿sí?, de gran magnitud. No siempre los pacientes con estenosis aórtica tienen una hipertrofia ventrículo izquierda tan manifiesta, pero sí es bastante excepcional que un paciente con estenosis aórtica de grado severo no tenga por lo menos a un grado, aunque más no sea leve, de hipertrofia ventricular izquierda. Esa hipertrofia ventricular izquierda lo que va a generar entonces es fundamentalmente disfunción diastólica, ¿sí?, que se va a traducir en un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Es una dificultad para que ocurra el llenado, fundamentalmente en las fases, ¿sí?, finales de la diástole. Se va a producir también isquemia microvascular, fundamentalmente porque los vasos sanguíneos se van a ver incapacitados, ¿sí?, de suplir esa tremenda demanda miocárdica de oxígeno por el músculo hipertrofiado. Y en fases muy avanzadas de la enfermedad va a ocurrir la dilatación del ventrículo izquierdo, ¿sí?, donde lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un aumento del estrés parietal y una disminución finalmente de la fracción de eyección, es decir, una franca disminución de la performance sistólica del ventrículo izquierdo. Y con respecto a la evolución natural de la enfermedad en la estenosis aórtica, lo que tenemos que saber siempre es que la curva de sobrevida de los pacientes con estenosis aórtica se quiebra a partir del momento en que el paciente desarrolla síntomas. Hasta ese momento, cuando el paciente se encuentra absolutamente asintomático, la sobrevida no es demasiado distinta al de la población general. Pero fíjense en la imagen de la izquierda cómo la curva, ¿sí?, de sobrevida se quiebra y cae drásticamente, con una sobrevida promedio entre 2 y 3 años, a partir de que el paciente desarrolla síntomas. Los síntomas son los siguientes: angina, síncope e insuficiencia cardíaca o disnea. El más ominoso de los tres es la insuficiencia cardíaca o disnea, que tiene una sobrevida promedio de 2 años. Luego le sigue el síncope con una sobrevida promedio de 3 años y finalmente la angina con una sobrevida promedio de 5 años. Pero lo concreto, lo real es que a partir del momento en que se desarrollan los síntomas es cuando ese paciente ya deja de ser una estenosis aórtica de grado severo asintomática, con una sobrevida bastante buena, y es el momento en el que debemos actuar
fundamentalmente con el tratamiento fundamental que hoy tiene la estenosis valvular aórtica, sí que es el reemplazo valvular aórtico con sus distintas técnicas. Entonces dijimos, repasando la sintomatología, insuficiencia cardíaca, el peor de los síntomas en términos de pronóstico, luego le sigue el síncope y finalmente la angina. También es muy importante sí que conozcamos que el 50% de los pacientes con estenosis aórtica también tienen enfermedad coronaria, ¿sí? Y que también hay otro 50% de pacientes que pueden tener angina a pesar que no tienen enfermedad coronaria de las arterias epicárdicas, sino porque tienen isquemia microvascular. Hoy en día se considera que desde el punto de vista fisiopatológico la enfermedad coronaria y la estenosis valvular aórtica degenerativa tienen muchos puntos de similitud y de hecho se han ensayado algún tipo de tratamiento, lamentablemente sin éxito hasta este momento, que si bien demostraron mucha utilidad en la evolución de la enfermedad coronaria, no fue así en cuanto a la evolución de la estenosis aórtica, al menos cuando ya es de grado moderado a severo. Y dijimos también que el paciente con estenosis aórtica puede debutar con síncope, ¿sí? Que tiene una sobrevida promedio de 3 años, ¿sí? Y que por lo tanto es muy importante que en todo paciente que consulta por un cuadro sincopal, un correcto examen cardiovascular nos pueda poner sobre la pista sobre la presencia de una estenosis valvular aórtica. Vamos a entrar entonces en lo que es la inspección dentro del examen semiológico cardiovascular de un paciente con estenosis aórtica. Por un lado, ¿qué vamos a observar? A nivel del pulso carotídeo. Bueno, si uno piensa de que hay una obstrucción, ¿sí?, entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta a nivel de la válvula, de la propia válvula, vamos a tener un pulso carotídeo con un ascenso lento, ¿sí? Vamos a tener a nivel del pulso venoso una onda A prominente. Recordemos que la onda A en el yugolograma se refería a la sístole auricular. La sístole auricular en este caso va a estar dificultada por un ventrículo izquierdo hipertrófico que se relaja mal y por lo tanto habitualmente este paciente tiene una onda A claramente prominente. Con respecto al choque de la punta, si bien puede estar desplazado cuando el paciente genera hipertrofia ventricular izquierda con dilatación del ventrículo izquierdo, en muchas ocasiones el choque de la punta quizás no está tan desplazado como en la insuficiencia aórtica, pero sí claramente es un choque de la punta sostenido, intenso, ¿sí? Que a veces necesita para ser cubierto en la palpación con 2 pulpejos de dedos, es decir, el choque de la punta de un clásico ventrículo izquierdo hipertrófico, hiperdinámico, y que nos revela la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces dijimos el choque de la punta hiperdinámico, un choque de la punta amplio, sostenido, ¿sí? Que en algunas ocasiones puede tener también un doble impulso, ¿sí? Cuando la obstrucción fundamentalmente se produce a nivel subvalvular, ¿sí? Dijimos en la estenosis aórtica hipertrófica dinámica, donde hay una caída del volumen minuto anterógrado en la mesosístole por este mecanismo obstructivo entre el septo interventricular y la válvula anterior mitral, ¿sí? Lo que se llama movimiento anterior de la válvula mitral, ¿sí? Movimiento anterior sistólico de la válvula mitral, de la válvula anterior mitral, y en ese caso puede existir un choque de la punta con doble impulso, que es bastante característico. Un dato que es patognomónico y fundamentalmente que tiene mucho que ver con la valoración de la severidad de la estenosis aórtica es las características del pulso periférico. El pulso periférico en la estenosis aórtica severa clásicamente es parvus tardus, es decir, es de baja amplitud y de lento ascenso y lento descenso. Esto es un dato del examen físico de gran valor para determinar o valorar la severidad de la estenosis aórtica. La presión diferencial, la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica en la estenosis aórtica es muy baja, es decir, hay una escasa diferencia entre la sistólica y la diastólica. Estos pacientes suelen tener un soplo, ¿sí? Que ya vamos a ver qué características tiene, que en general es un soplo sistólico, sí, eyectivo, que suele tener una intensidad cuando la valvulopatía es significativa bastante importante, que alcanza los 3 o 4 sextos, ¿sí? De la clasificación de intensidad de los soplos, y habitualmente esto produce entonces un frémito tanto en la palpación del área aórtica en el tórax como también se propaga en muchas oportunidades al cuello del paciente.
Con respecto a la auscultación del paciente con estenosis aórtica, ¿sí? En los pacientes fundamentalmente que tienen aortas bicúspides es muy frecuente que encontremos un fenómeno acústico que se denomina clic, ¿sí? Ese clic eyectivo es característico fundamentalmente de la estenosis aórtica, ¿sí? O de la valvulopatía aorta bicúspide. El primer ruido, en general, de no existir otra valvulopatía asociada, suele ser de características normales. Y el segundo ruido acá revierte de una gran importancia. ¿Por qué? Porque el segundo ruido dijimos que se prolonga la fase eyectiva del ventrículo izquierdo por una válvula aórtica que se abre con mucha dificultad y esto genera entonces la prolongación del periodo eyectivo y por lo tanto el componente aórtico del segundo ruido se produce después del componente pulmonar, es decir, al revés de la secuencia normal. Por lo tanto, se produce un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Pero quizás el dato semiológico de mayor trascendencia es que el componente aórtico del segundo ruido sí está disminuido o ausente en los casos de los pacientes con estenosis valvular aórtica de grado severo. De hecho, cuando uno está examinando a un paciente, les presta muchísima atención a la presencia o a la disminución o ausencia inclusive del componente aórtico del segundo ruido. En algunos pacientes que tienen asociado hipertensión pulmonar, podemos confundirnos en la auscultación pensando que el segundo ruido está presente y en realidad es por un aumento en la intensidad del componente pulmonar del segundo ruido, así que lo tenemos que tener siempre en cuenta. Pueden tener tercer ruido los pacientes con estenosis aórtica, no es habitual que lo tengan, salvo hasta fases avanzadas de la enfermedad, en la cual aparecen signos clínicos bastante evidentes en muchos casos de insuficiencia cardíaca, es decir, un tercer ruido producido por disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. El cuarto ruido que dijimos se correlaciona frecuentemente con pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, así con disfunción diastólica en muchos casos, ¿sí? Está bastante frecuentemente, lo encontramos bastante frecuentemente en los pacientes con estenosis valvular aórtica. El soplo entonces sistólico, que tiene características ¿sí? de frecuencias bajas a medias, salvo cuando la estenosis aórtica es muy severa, que se unen algunas frecuencias bastante más altas, ¿sí? Y se ausculta mejor en el segundo espacio intercostal derecho, ¿sí? Y tiene características de ser romboidal, es decir, protomesosistólico, fundamentalmente cuando la estenosis valvular aórtica es de grado leve a moderado, y en cuanto avanza la severidad de la estenosis aórtica, el soplo toma características más de un soplo telesistólico, es decir, ya con un acmé tardío, y es un soplo más que se llama en diamante. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de severidad de la estenosis valvular aórtica? Y son los siguientes, entonces, un soplo mesotelesistólico, es decir, un soplo que en muchas oportunidades se prolonga más allá del segundo ruido. Fundamentalmente recordemos acá que lo que sobrepasa es el componente pulmonar del segundo ruido, ya que el componente aórtico se produce tardíamente porque se prolonga la fase eyectiva. Si realizamos la palpación simultánea de la región del choque de la punta y la arteria carótida, vamos a notar que hay un notable retraso, ¿sí? En la palpación del pulso en la arteria carótida con respecto al choque de la punta. Y finalmente, lo que dijimos que es un dato semiológico de gran valor, es la ausencia o la franca disminución del componente aórtico del segundo ruido. Es decir, que ante un paciente que entonces lo encontramos con un soplo sistólico, eyectivo, que se propaga mejor en el área aórtica, que generalmente también se propaga a los vasos del cuello, ¿sí? Que tiene un retraso entre la palpación del choque de la punta y de la arteria carótida, que las características del soplo es de ser mesotelesistólico y con un segundo ruido disminuido ausente, prácticamente no vamos a tener ninguna duda en que nuestro diagnóstico presuntivo es de una estenosis valvular aórtica de grado severo. Lo que le agregaría a esta diapositiva es la presencia habitualmente, siempre y cuando la estenosis valvular aórtica sea pura, ¿sí? Es de un pulso parvus tardus. En este gráfico, ¿sí? Ustedes están también escuchando el audio de un soplo valvular aórtico.
Fíjense que tenemos entonces, si vamos de izquierda a derecha, la presencia de un cuarto tono. Acuérdense que el cuarto tono es un fenómeno diastólico que se produce junto con la sístole auricular, que está frecuentemente en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda y escasa distensibilidad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Después tenemos el primer ruido, que en el caso de la estenosis valvular aórtica tiene características normales, y posterior al primer ruido aparece un soplo, ¿sí? En sentido creciente, ¿sí? Que es rudo, que tiene foco de máxima intensidad, entonces dijimos en el segundo espacio intercostal derecho, que se irradia habitualmente a carótidas, ¿sí? Y que, como dice en la diapositiva, tiene un pico en la sístole temprana o mesosístole hasta los estadios más avanzados de la enfermedad, cuando se hace más tardío y habitualmente más intenso. Dijimos entonces que puede haber un desdoblamiento paradojal, ¿sí? Del segundo ruido, donde se invierte la secuencia de componente aórtico y pulmonar, que es lo normal. Acá va a aparecer un componente aórtico posterior al componente pulmonar, ¿sí? Es decir, que la intensidad del A2 o componente aórtico del segundo ruido va a disminuir según progresa la estenosis. Por otro lado, dijimos de que puede haber un tercer ruido presente, habitualmente en estadios más avanzados, ¿sí? De la enfermedad, cuando ya existe disfunción ventricular izquierda. Bueno, este es un gráfico, ¿sí? Es un fonocardiograma de un paciente con una estenosis valvular aórtica con válvula bicúspide, ¿sí? Fíjense que después de el primer ruido aparece un clic eyectivo, ¿sí? Que corresponde a la apertura de la válvula aórtica. Este es el electrocardiograma, bastante típico de un paciente con estenosis valvular aórtica, y acá lo que vamos a encontrar son claros signos de sobrecarga ventricular izquierda, ¿sí? Caracterizados habitualmente por ondas T negativas, ¿sí? En las derivaciones B4, B5, B6, eso corresponde a la cara lateral, ¿sí? Cara lateral baja, fíjense las ondas T negativas, esto que se llama strain eléctrico del ventrículo izquierdo, y que claramente se corresponde, ¿sí? Con el pico, con la alta velocidad del flujo a nivel de la válvula aórtica, ¿sí? Con el gradiente pico, perdón, entonces, de la estenosis valvular aórtica. Por otro lado, tenemos a veces infradesnivel del segmento ST, fundamentalmente en la cara lateral, es decir, en D1 y ABL, ¿sí? Y también en B5 y B6. Y generalmente estos pacientes cumplen criterios eléctricos, ¿sí? Tanto de Sokolov y de Cornell, es decir, de hipertrofia ventricular izquierda. En otras oportunidades puede haber signos también de agrandamiento auricular izquierdo, ¿sí? Con ondas con ondas P bimodales, ¿sí? O fundamentalmente negativas en B1, B2. En la placa de tórax, habitualmente el paciente no tiene cardiomegalia, es decir, el ventrículo izquierdo en la fase, incluso hasta en la fase avanzada de la enfermedad, la silueta cardíaca es de características normales, ¿sí? Quizás con sí un botón aórtico prominente, como es este caso, pero salvo estadios muy avanzados de la enfermedad, con dilatación ventricular izquierda y congestión pulmonar, es una placa que desde el punto de vista de la silueta cardíaca impresiona de características bastante normales. Y dijimos que el método diagnóstico por excelencia, ¿sí? Hoy es la ecocardiografía. La ecocardiografía nos permite hacer el diagnóstico, o mejor dicho, confirmar el diagnóstico que ya habíamos sospechado con el examen físico, y nos permite ya generar, ¿sí? Una valoración, una cuantificación mucho más precisa, es decir, nos permite establecer cuál es el área valvular aórtica que ese paciente en particular tiene. Recordemos que si el área valvular aórtica normal es de 3 a 4 centímetros cuadrados, un área valvular aórtica que define una estenosis de grado severo es de menor a 1 centímetro cuadrado, es decir, que cuando el paciente en la medición ecocardiográfica se nos informa que tiene un área valvular aórtica menor a 1 centímetro cuadrado, sí, ya estamos en condiciones de asegurar que tiene
una estenosis de grado severo. Bueno, vamos a terminar entonces ahí la valoración semiológica, ¿sí?, de la estenosis aórtica, y ahora nos vamos a referir a la insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica que cuando es de grado leve es muy frecuente que la encontremos fundamentalmente en los pacientes ancianos, los pacientes hipertensos de larga data, pero cuando la insuficiencia aórtica es de grado ya moderado severo, siempre reviste patología, ¿sí?, tanto de la válvula aórtica como de la raíz de la arteria aorta, ¿sí? Y en general los soplos, de hecho, diastólicos siempre son patológicos, mientras que los soplos sistólicos en algunas circunstancias pueden ser hasta desde fisiológicos, ¿sí?, o inocentes, y en algunos casos no necesariamente manifestar una patología valvular de gravedad. Con respecto a las causas de la insuficiencia aórtica, dijimos que pueden deberse a patología que afecta la válvula propiamente dicha, como también la raíz de la arteria aorta. Fíjense que acá aparece nuevamente en el gráfico la aorta bicúspide. La aorta bicúspide, que dijimos que es la valvulopatía congénita más frecuente, ¿sí?, que afecta al 1 al 2% de la población general, donde fíjense que la válvula aórtica tiene solamente dos valvas, ¿sí? Estos pacientes con los años tienen tendencia a evolucionar con estenosis y en algunos casos con insuficiencia aórtica. Es así que la aorta bicúspide congénita también es causa de insuficiencia aórtica. Otra causa que también tenemos que sospechar siempre es la endocarditis infecciosa. Fíjense que en la endocarditis infecciosa puede haber ruptura de la estructura valvular, ruptura de las valvas, incluso en algunos casos perforación hasta del propio anillo, inclusive puede haber compromiso en algunos pacientes con endocarditis infecciosa de la válvula aórtica del nódulo auriculoventricular, y son pacientes que evolucionan con bloqueos eléctricos auriculoventriculares o compromiso, ¿sí?, de la válvula mitral, que está muy cercana al anillo aórtico. La etiología reumática, si bien no es tan frecuente, también la tenemos que tener en cuenta. La hipertensión, dijimos entonces, crónica de grado severo, ¿sí?, que va a lesionar la válvula aórtica, también es causa de insuficiencia aórtica. El síndrome de Marfan, ustedes saben que el síndrome de Marfan, una de las características que tiene es la de tener patología de la estructura del colágeno, que se manifiesta particularmente a nivel del callado aórtico, de la raíz de la aorta, y es muy común que los pacientes con síndrome de Marfan o síndromes similares tengan además insuficiencia aórtica por déficit de colágeno y dilatación de la raíz de aorta, y con la aorta se dilata lógicamente el anillo de la válvula aórtica, y esos pacientes suelen tener insuficiencia a veces muy significativas. Desde el punto de vista fisiopatológico, acá lo que tenemos no solamente es una sobrecarga de presión, como la estenosis aórtica, sino que tenemos también una sobrecarga de volumen. Estos pacientes habitualmente, según avanza la insuficiencia aórtica, están acostumbrados a manejar grandes volúmenes de fin de diástole del ventrículo izquierdo, pero tienen como característica que la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo suele permanecer normal hasta estadios muy avanzados de la enfermedad. Entonces, en estos casos son pacientes que desarrollan hipertrofias excéntricas con ventrículos izquierdos de grandes dimensiones. ¿Se acuerdan que en el seminario anterior habíamos comentado del cor bovis, ¿sí?, ese corazón de características bovinas muy grande, ¿sí?, dilatado, hipertrófico, que producía a nivel del examen cardiovascular un choque de la punta, ¿sí?, claramente muy amplio y sostenido, ¿sí?, que no lo podíamos cubrir con uno o dos pulpejos de dedos, ¿sí?, choque en cúpula de bar o en bola de billar, bien característico. Por otro lado, esta hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí?, que se produce para sostener la función sistólica y para sostener el estrés parietal en condiciones normales, va a producir un efecto deleterio, fundamentalmente con disfunción diastólica, con isquemia microvascular, ¿sí?, y con el paso de los años, si el paciente no se le resuelve su insuficiencia aórtica, va a evolucionar
a la insuficiencia cardíaca con disfunción sistodiastólica del ventrículo izquierdo. La insuficiencia aórtica es una valvulopatía que tiene gran cantidad de signos, inclusive con nombres propios, a nivel periférico fundamentalmente, esos signos de soporte para la valoración de la insuficiencia aórtica. En general, cuando un paciente tiene una insuficiencia aórtica con signos periféricos de la misma, es un paciente con insuficiencia aórtica de grado severo. Vamos a ir viendo algunos, ¿sí? El primero de todos es el signo salutatorio de Muset, cuando el paciente, estando sentado habitualmente, inclina en forma rítmica, ¿sí?, su cabeza hacia adelante como saludando, ¿sí? Esto se llama signo salutatorio de Muset y es producido fundamentalmente por una gran presión diferencial o presión de pulso, es decir, son pacientes que característicamente tienen hipertensión sistólica con diastólicas muy bajas y generalmente tienen a veces hasta más de 60-80 milímetros de mercurio diferencial entre la sistólica y la diastólica. El signo de King, que es un signo que se valora a nivel del lecho unguial, es decir, en las uñas del paciente, y cuando uno lo observa al paciente, en las uñas del paciente, sí hay un cambio de coloración entre un lecho unguial pálido, blanco, ¿sí?, al lecho unguial rojo, rosado. ¿Sí? Este cambio de coloración rítmico del lecho unguial se denomina signo de Quincke, ¿sí?, y también es característico de la insuficiencia aórtica de grado severo. La úvula, el desmovimiento, también que ya van a ver un video que grabamos en el Hospital Rivadavia hace unos años de un paciente con insuficiencia aórtica severa, la úvula que late, como se le dice, ¿sí?, es el signo de Müller. ¿Sí? La pupila, que tiene movimientos de dilatación rítmicos con la frecuencia cardíaca, se denomina signo de Becker-Clement. ¿Sí? Y también tenemos a nivel periférico, a nivel de la arteria femoral, ¿sí?, el signo de Traube, que lo vamos a ver más adelante también cómo se caracteriza, en este caso en particular, a nivel del pulso femoral. El pulso femoral se palpa y también se ausculta, ¿sí?, mientras se produce la compresión simultánea de la arteria femoral por arriba y por abajo, ¿sí? Eso produce, ¿sí?, un fenómeno que se llama empistoletazo, soplo empistoletazo o signo de Traube, ¿sí?, que es bastante característico en la arteria femoral del paciente con insuficiencia aórtica, ¿sí?, porque estos pacientes tienen flujo holodiastólico reverso, fundamentalmente esto se produce en condiciones normales en la aorta descendente, ¿sí?, para el llenado de las arterias coronarias, pero en un paciente que tiene insuficiencia aórtica de grado severo, ¿sí?, este flujo diastólico reverso también es valorable a nivel de las arterias periféricas ya muy alejadas del corazón. Esto genera que cuando el paciente uno le apoya el estetoscopio a nivel de la arteria femoral, ¿sí?, si comprime en forma proximal el estetoscopio va a auscultar un soplo fundamentalmente sistólico, ¿sí?, y si comprime por debajo del estetoscopio va a auscultar un soplo fundamentalmente diastólico. Esto se llama soplo de Durossier, ¿sí? El signo de Main, sí, es la caída de la presión diastólica de por lo menos 15 milímetros de mercurio cuando le tomamos la presión al paciente a nivel del brazo, ¿sí?, cuando lo sobreleva hay una caída de la diastólica de por lo menos 15 milímetros de mercurio. Y otro signo que quizás sí es más fácil de valorar es la presión diferencial entre miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí?, que es signo de Hill. Habitualmente hay una diferencial a favor de los miembros inferiores de por lo menos 60 milímetros de mercurio. Entonces, cuando tomamos la presión arterial en miembro superior, por ejemplo, izquierdo, miembro inferior izquierdo, notamos que hay por lo menos 60 milímetros de mercurio diferencial y esto se lo denomina signo de Hill. Lo que ustedes van a ver ahora entonces es el video que nosotros registramos hace unos años de un signo de Müller en un paciente portador de una insuficiencia aórtica de grado severo, y ustedes van a poder observar cómo la úvula tiene movimientos rítmicos, ¿sí?, que se correspondían con la frecuencia cardíaca del paciente. Este paciente a su vez tenía otros signos periféricos de una insuficiencia aórtica de larga data, ¿sí?, bastante característicos. Tenía signo de Hill, tenía signo de Quincke, ¿sí?, el signo del lecho unguial, tenía signo salutatorio de Muset. Entonces, en todo paciente que nosotros sospechamos insuficiencia aórtica de grado significativo,
siempre vamos a ir a valorar entonces los signos periféricos para poder cuantificarla correctamente. Entonces, a nivel de la palpación, dijimos que el choque de la punta estaba desplazado, fundamentalmente porque estos pacientes tienen dilatación ventricular izquierda, que era un choque en cúpula de Barr, ¿sí? Es decir, con un impulso hiperdinámico, muy sostenido, ¿sí? Amplio, bien característico del cor bovis, ¿sí? O de una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. En las características del pulso arterial, dijimos que era un pulso de gran amplitud y colapsante, que tiene nombre propio, que se llama pulso de Corrigan, ¿sí? Y que tiene un rápido ascenso y un rápido descenso, ¿sí? Un pulso de características Magnus-Zeller. El pulso martillo de agua, ¿sí? Es el que se observa en el paciente cuando se palpa fundamentalmente a nivel de brazo, con el brazo sobrelevado, ¿sí? La arteria braquial, ¿sí? Y en ese caso ese impulso sobre los pulpejos de nuestros dedos cuando palpamos el brazo del paciente se lo denomina pulso en martillo de agua. El signo de Hill ya lo nombramos, la diferencial entre miembros superiores e inferiores de por lo menos 60 milímetros de mercurio, y en la insuficiencia aórtica de grado severo cuando tienen una presión diastólica habitualmente de menos de 70 milímetros de mercurio y una diferencial de por lo menos 80. Otros signos palpatorios que están descritos clásicamente en la literatura son el signo de Rosenbach y el signo de Gerard, ¿sí? Esto es a nivel de la palpación del hígado, el signo de Rosenbach, o el hígado que late, ¿sí? Y la palpación a nivel del hipocondrio derecho, es decir, del hipocondrio izquierdo, es decir, a nivel del vaso, el vaso que late o signo de Gerard. Con respecto a la auscultación, acá un dato que es muy importante que tengamos en cuenta es que la severidad de la insuficiencia aórtica no se vincula con la intensidad del soplo, sino con su duración en la diástole. Fundamentalmente cuando la insuficiencia aórtica es crónica, ¿sí? Porque en la insuficiencia aórtica aguda, por ejemplo en la producida por una endocarditis aórtica o por un traumatismo de tórax que ha lesionado o ha desinsertado la válvula aórtica, esos pacientes pueden tener severa insuficiencia aórtica y el soplo ser muy de corta duración en la diástole, es decir, protomesodiastólico, porque rápidamente se igualan entonces la presión de la arteria aorta con la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Pero en la insuficiencia aórtica crónica, la duración del soplo se correlaciona mejor con la severidad que su intensidad. El soplo aórtico, que tiene un nombre propio de Baltasar Foster, es un soplo aspirativo, regurgitante, que se produce por el gradiente entonces de presión entre la arteria aorta o la presión media de la arteria aorta y el ventrículo izquierdo durante la diástole en una válvula que se encuentra insuficiente. Un fenómeno muy llamativo es el que se produce cuando el jet regurgitante desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo golpea la valva anterior mitral y esto genera un proceso de cierre precoz, ¿sí? De la válvula anterior mitral, que produce por otro lado un fenómeno acústico que se denomina soplo de Austin Flint, que es un soplo de características particulares, musical, de baja frecuencia, que se produce en la mesodiástole o presístole fundamentalmente, cuando se produce entonces la sístole auricular, ¿sí? Y este soplo entonces por cierre precoz, ¿sí? o estenosis mitral relativa de un jet regurgitante desde la aorta que golpea la valva anterior mitral. Es muy común que los pacientes con insuficiencia aórtica también tengan, además del soplo regurgitante, un componente eyectivo, sistólico, ¿sí? Y esto se produce por el hiperflujo a través de la válvula, es decir, existen ciertas condiciones de estenosis relativa producida entonces por este hiperflujo que tiene la válvula aórtica por la regurgitación. El signo de Grossier, auscultatorio, dijimos entonces a nivel de la arteria femoral, y el signo de Traube lo mencionamos entonces en la diapositiva anterior. El trípode Hegel, ¿sí? Es un trípode diagnóstico que nosotros podemos investigar, que podemos utilizar cuando no auscultamos claramente el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, que esto ocurre
bastante frecuentemente, ya que el soplo de la insuficiencia aórtica a veces es bastante difícil de aprender a determinarlo, porque es un soplo de alta frecuencia, que se produce en la diástole, ¿sí? Y que muchas veces, bueno, podemos sospecharlo cuando tenemos un soplo sistólico en el foco aórtico, cuando tenemos un pulso Zeller, fundamentalmente incluso cuando es Magnus Zeller, y cuando el choque de la punta tiene características entonces de ser amplio, hiperdinámico y sostenido, ¿sí? O choque en cúpula de bardo. ¿Qué vamos a encontrar si a nivel de la auscultación? Fíjese que en la parte superior de la positiva aparece en posición de Azulay, ¿sí? En la posición de Azulay la vimos en el seminario anterior, con el paciente acostado en decúbito dorsal, sobrelevando los miembros superiores e inferiores para aumentar la resistencia vascular sistémica. Esto produce un aumento de la regurgitación en la diástole. También se puede utilizar, ¿sí?, otra posición, que es con el paciente sentado en la cama, ¿sí?, con el tórax inclinado hacia adelante, y en muchas oportunidades se lo describe con los brazos sobrelevados, que se llama posición de Harvey, ¿sí?, que también en esta posición es a veces más fácil poder auscultar el soplo diastólico de la insuficiencia aórtica. En general, el primer ruido suele estar conservado, ¿sí?, y puede en algunas oportunidades estar disminuido, fundamentalmente si por este fenómeno de cierre precoz o de rápido aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, ¿sí?, que hace que, bueno, el primer ruido en algunas oportunidades pueda estar disminuido. Pueden tener estos pacientes clic eyectivos, como vimos en la estenosis aórtica, fundamentalmente cuando la etiología es una válvula aórtica bicúspide. Y de nuevo acá vamos a prestar mucha atención a el segundo ruido, fundamentalmente el componente aórtico del segundo ruido. En este caso, el mecanismo de disminución de la intensidad del componente aórtico del primer ruido no es por la prolongación de la fase eyectiva como la estenosis aórtica, sino que es porque no se puede producir ese fenómeno de desaceleración de la sangre que proviene, ¿sí?, por esa onda de retroceso que se llama onda reflejada en la arteria aorta y que va a cerrar la válvula aórtica, ¿sí?, sino porque, bueno, justamente la válvula está insuficiente y por lo tanto no se cierra correctamente y la sangre no se puede desacelerar, por lo tanto el fenómeno acústico del componente aórtico del segundo ruido está francamente disminuido. Este dato semiológico es fundamental, ¿sí?, para que podamos definir una insuficiencia aórtica como de características, ¿sí?, moderadas o incluso severas. Tenemos acá, son pacientes que pueden tener tercer ruido, en este caso puede existir un tercer ruido, ¿sí?, fundamentalmente por sobrecarga de volumen, que era una de las etiologías del tercer ruido cardíaco. Acuérdense que el tercer ruido cardíaco se producía en la diástole, ¿sí?, al final de la fase de llenado rápido, ¿sí?, por la sangre del ventrículo izquierdo, digamos, o la llegada de sangre del ventrículo izquierdo que se aceleraba bruscamente contra las paredes del ventrículo. ¿Sí? O puede incluso tener cuarto ruido en el paciente que tiene ritmo sinusal, también en este caso en la diástole, pero en la telediástole cuando se producía la sístole auricular contra un ventrículo izquierdo poco complaciente, ¿sí?, habitualmente hipertrófico. Bueno, en esta diapositiva ustedes pueden observar entonces, ¿sí?, las características de los fenómenos acústicos, de la auscultación de la insuficiencia aórtica. Fíjense que tenemos un componente aórtico de segundo ruido que puede ser débil, debido entonces, como dijimos, a la pobre coaptación, que en algunos casos el componente pulmonar del segundo ruido puede estar borrado por el soplo, ¿sí?, que lo sobrepasa y que no nos permite auscultarlo. Es decir, que el segundo ruido puede exhibir desde un pequeño desdoblamiento hasta encontrarse paradójicamente desdoblado, ¿sí?, fundamentalmente porque se prolonga el periodo eyectivo en forma similar a lo que pasa con la estenosis aórtica. Un tercer ruido que puede aparecer en etapas tardías, y el soplo, ¿sí?, que es diastólico, como dijimos, que es aspirativo, ¿sí?, que es decreciente, que se oculta mejor a nivel del borde paraesternal izquierdo superior, que se correlaciona entonces la duración del soplo con
la severidad de la valvulopatía, ¿sí? Y no la intensidad del soplo con la severidad de la misma. Que podemos tener un cuarto ruido, habitualmente cuando existe hipertrofia ventricular izquierda y escasa distensibilidad. Y el primer ruido que disminuye fundamentalmente cuando se deteriora la función sistólica del ventrículo izquierdo y por lo tanto la sangre no se desacelera correctamente contra el plano valvular mitral. En este gráfico van a observar, ¿sí? Entonces es un fonocardiograma de un paciente con una insuficiencia aórtica, ¿sí? Y van a percibir las características del soplo en la diástole. Hay algunas valvulopatías, ¿sí? Que tienen características en la auscultación que se llaman auscultación dinámica, es decir, que los soplos pueden aumentar o disminuir de acuerdo a ciertas maniobras. En la insuficiencia aórtica el soplo va a aumentar con el ejercicio isométrico, fundamentalmente con la posición de cuclillas, que aumenta la resistencia vascular periférica, y el hand grip, que esto lo vamos a ver mejor en la actividad práctica, que es donde el paciente realiza un esfuerzo para separar ambas manos. Y por el contrario, en las situaciones que van a disminuir la resistencia vascular periférica, si el soplo de insuficiencia aórtica disminuye. Entonces, vamos a algunas pistas diagnósticas, ¿sí? Cómo diferenciamos la insuficiencia aórtica más la estenosis aórtica, ¿sí? O el soplo por hiperflujo. Si el soplo sistólico es protomesosistólico y tiene signos, ¿sí? Periféricos de insuficiencia aórtica, eso nos lleva a sospechar fundamentalmente que el paciente lo que tiene es una insuficiencia aórtica, ¿sí? Si el soplo diastólico en el miembro superior derecho, perdón, en la región precordial derecha, se ausculta mejor, ¿sí? Lo que sospechamos es fundamentalmente patología del callo aórtico, fundamentalmente disección aórtica o un aneurisma disecante de aorta, ¿sí? Es el paciente entonces donde el soplo diastólico se ausculta mejor en la región precordial derecha que en la región precordial izquierda. En la insuficiencia aórtica aguda dijimos que el primer ruido está disminuido abolido por el cierre mitral precoz. No tiene signos periféricos de insuficiencia aórtica porque, claro, no ha dado tiempo para que ocurran ciertos mecanismos fisiológicos o fisiopatológicos que produzcan los signos periféricos. Si el soplo en la diástole es de corta duración porque se igualan rápidamente, ¿sí? Las presiones entre la arteria aorta y la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, en este caso dijimos que el soplo dura poco y habitualmente hay una presencia de un tercer ruido que corta el soplo. Entonces, bueno, los indicadores de severidad de la insuficiencia aórtica, ¿sí? El pulso puede tener características de ser un pulso Bisferiens y fundamentalmente un pulso, como dijimos, Magnus Zeller, ¿sí? De gran amplitud y colapsante. El primer ruido puede estar disminuido. El segundo ruido habitualmente está siempre disminuido o ausente en la insuficiencia aórtica severa. El soplo, mientras más se prolonga en la diástole, ¿sí? se va a correlacionar con una mayor severidad de la insuficiencia aórtica. Y si el soplo es diastólico, ¿sí? Tenemos un soplo diastólico, retumbo, ¿sí? Diastólico mitral, que es el soplo de Austin Flint, que dijimos que ocurre en la mesodiástole y en la presístole, y es por un cierre prematuro de la válvula mitral y una estenosis relativa, ¿sí? Estos son el soplo de Austin Flint, entonces es característico de un jet regurgitante que golpea la válvula anterior mitral y la intenta cerrar. El electrocardiograma de un paciente con insuficiencia aórtica presenta signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Con un índice de Sokolov y de Cornell positivos, al igual que en la estenosis aórtica. También tiene signos de sobrecarga sistólica con ondas T negativas en D1 y ABL, que corresponde a la cara lateral alta, y también en B4, B5, B6,
que corresponde a la cara lateral baja, pero además tiene signos de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo, como estas ondas Q que aparecen en D1 y ABL y también en B6, que son características entonces de un paciente con intensa sobrecarga sistodiastólica, ¿sí?, en el ventrículo izquierdo. En la placa de tórax vamos a encontrar acá ya cardiomegalia, claramente manifiesta con un índice cardiotorácico mayor a 0,5. ¿Sí? En algunos casos y en algunos pacientes con hipertensión pulmonar, un arco pulmonar manifiesto. Pero fíjense que claramente es una placa de tórax muy diferente en la estenosis aórtica, ¿sí?, donde la silueta cardíaca conservaba ciertas características normales. Acá ya observamos cardiomegalia francamente manifiesta. Y en el ecocardiograma, ¿sí?, que dijimos entonces que es el método que nosotros vamos a utilizar para confirmar nuestro diagnóstico clínico, nuestra sospecha clínica y para valorar la severidad. En este caso ustedes lo que observan es un eje largo para external izquierdo, ¿sí? Esta cavidad mayor es el ventrículo izquierdo, esta estructura por encima es el septum interventricular, ¿sí? A nivel de este plano se proyecta la raíz de la aorta y esta es la válvula aórtica, ¿sí? Por debajo se encuentra la aurícula izquierda y esta estructura que la separa de la gran cavidad es la válvula mitral con su valva anterior y su valva posterior. Fíjense que en este caso se utilizó ecodoppler color, ¿sí?, que codifica la dirección del flujo de la sangre, en azul cuando se aleja del transductor y en rojo cuando se acerca. Pero en este caso, fíjense que se forma un mosaico de colores, es decir, hay múltiples colores y esto tiene que ver con un flujo de alta velocidad, muy por encima de las velocidades fisiológicas, ¿sí?, que en este caso se dirige desde la arteria aorta hasta el interior del ventrículo izquierdo. Esto corresponde a una insuficiencia aórtica de grado severo. Era una paciente con una endocarditis valvular aórtica, donde no solamente había destrucción de las valvas, ¿sí?, aórticas, sino que también se había formado en esta región de acá por arriba, que ustedes la ven como un túnel, ¿sí?, un absceso del anillo aórtico, ¿sí? Dijimos que los pacientes pueden tener complicaciones mecánicas, fundamentalmente destrucción de las valvas, ¿sí?, y también absceso a nivel del plano del anillo. Son pacientes que incluso pueden comprometer la conducción auriculoventricular porque el nódulo auriculoventricular está muy cerca de el anillo aórtico. Bueno, hasta acá vamos a llegar entonces con valvulopatías aórticas. En el próximo video, ¿sí?, correspondiente a este segundo seminario de valvulopatías, vamos a hablar sobre estenosis e insuficiencia mitral.